vale más una cosa que otra. Y una ruta, un bus que sale y no llega a ningún sitio, ¿tiene valor? No tiene ningún valor. Un avión, usted tomaría un avión que le dice destino Trujillo, pero no sé si llega a Trujillo, de repente se cae antes. ¿Lo tomarían ustedes? No. Porque depende del destino. Si el destino es algo positivo, una cosa vale. Ninguno de ustedes compraría una chompa que le dicen que la primera lavada se destruye, ¿no? Y compran una cosa que dura más en el tiempo, porque el destino y el valor están ligados. Por esto, pero, el pastor de Leopardi intuye una cosa importantísima, que si no vale la vida del pastor, tampoco vale la vida de la luna, porque el sentido o la realidad tiene, o todo lo que está en la realidad tiene sentido, o si hay algo que no tiene ningún sentido, es un problema grave. ¿Por qué? Porque si en una totalidad hay una parte que no vale nada, es como un hueco. Es como un hueco en una llanta de un carro. Si hay un hueco, la llanta no sirve. Así, si la realidad, si en la vida humana hay algo que no vale nada, surge la pregunta si el resto tenga verdaderamente valor o si sea un engaño. ¿No? ¿Se comprende? Si compran dos zapatos y en un zapato hay un hueco, no vale nada ni siquiera el otro, ¿no? No vale nada ni siquiera el resto. Entonces, la intuición importante de Leopardi, fundamental de Leopardi, es que el sentido de la realidad, el sentido que buscamos, es un sentido total de toda la realidad. Y han visto con la profesora Angélica la película La Strada de Fellini, no la han podido ver todavía. Cuando verán esta película que está en el aula virtual, sí. La Strada, la pueden encontrar en YouTube de Federico Fellini. En la película La Strada, una película con la cual Fellini ha ganado el Oscar a su trayectoria. A un cierto punto en la película, la protagonista, que es Gelsomina, con una pobre chica, se siente inútil, siente que su vida no vale. Y entonces dialoga con uno de los otros protagonistas, que es el loco, y él, a un cierto punto, él dice, yo no sé tantas cosas, pero he leído algunos libros, dice así el texto, y he leído que todo vale. Mira esta piedrita, y agarra una piedrita, le dice, si esta piedrita no vale, entonces no vale nada, ni siquiera las estrellas. Y entonces le dice, y tú también, con tu cabeza de alcachofa, porque tenía un peinado que parecía una alcachofa, tú también, con tu cabeza de alcachofa, vales. Y es muy interesante la protagonista, que es Gelsomina, que es una grande actriz, que es la esposa del director de Fellini, Giulietta Masina, agarra la piedrita y recobra confianza en sí misma por esta observación que le ha hecho. Si no tiene sentido la vida de Gelsomina, tampoco tiene sentido la vida de las estrellas. Entonces, esto es el primer punto. El segundo punto que hemos visto es las características de estas preguntas. Ha indicado algunas características. La primera, que estas preguntas son inevitables e inextirpables. ¿Qué significa que son inextirpables? Que para eliminarlas tenemos que eliminar nuestra propia conciencia. No podemos eliminarlas. No podemos eliminarlas porque están en la raíz de nosotros, coinciden con nuestro yo. Y ha leído dos textos. Lo ha leído, los dos textos que le sugerí. El del periodista. ¿Quién puede resumir el escrito del lector y la respuesta del periodista? Lo hemos leído juntos, ¿no? El primero. Entonces no lo repetimos. Se va a la guerra, se enferma, regresa, mantiene escondido su enfermedad,
rebrota la enfermedad, se da cuenta que se viene el fin y no tiene respuesta a sus preguntas. Ha perdido la fe, dice, y busca una respuesta, busca algo que le permita enfrentar el problema. ¿Y qué le responde el periodista? ¿Se acuerda? ¿Qué le dice? Y le pide al periodista, por favor, dígame algo, porque yo admiro su serenidad, su sabiduría. Y el periodista, ¿qué le contesta? ¿Se acuerdan? Que no le va a escribir una carta, porque él escribe de cosas para olvidarse de sí mismo y de la propia miseria. La propia miseria porque es pobre el periodista, ¿no? Miseria porque es malo el periodista. Miseria en el sentido de su condición humana, que es una condición limitada, de los límites de la condición humana. ¿Le parece razonable la actitud del periodista o no? No es razonable. Lo han estudiado en el capítulo 2, la razón y la capacidad de darse cuenta de la realidad considerando todos los factores. La fragilidad es una condición humana, es un factor de la realidad humana. No tomarlo en cuenta, olvidarlo, es olvidarse de sí mismo. Y la segunda, ha leído el relato de Thomas Mann, el pequeño señor Friedman. ¿Quién lo leyó? Levante la mano quien ha leído el texto del pequeño señor Friedman, la página del libro. ¿Tú lo has leído? ¿Solo la página del libro o lo has buscado en internet? Solo el libro. ¿Quién lo ha buscado en internet? ¿Quién ha tenido la curiosidad de buscar en internet el relato del pequeño señor Friedman? ¿Ninguno? Desgraciado. ¿Cómo no se le ha ocurrido? Es interesantísimo. Búsquenlo para el lunes, por favor. El pequeño señor Friedman. Es interesante, trágico, tremendo, pero interesante. Porque allí van a ver que el pequeño señor Friedman, cuando se ha dado cuenta que él no podía responder a ciertos deseos, ha intentado eliminarlos. Ha intentado pasar por alto. En este caso era el deseo del amor, de amar y ser querido. Ha tentado de eliminarlo, de vivir eliminando esto. Y las conclusiones, la conclusión es la conclusión del relato, ¿no? Que vuelve a brotar este deseo, vuelve a enamorarse, vuelve a decepcionarse y decide que para no volver a probar esto es mejor quitarse la vida. ¿Dónde está el error del pequeño señor Friedman? Y es interesantísimo porque se llama Friedman. ¿Qué le recuerda este nombre? Escuchen el sonido, ¿qué le recuerda? Libre. Hombre libre. Concibe, intenta liberarse de qué? De sus exigencias. ¿Logra? No. ¿Logra liberarse? No. Para liberarse se tiene que liberar de la vida. ¿Dónde está el error? No comprender. ¿Qué es lo que no ha entendido el pequeño señor Friedman? Si la mujer de la cual se enamora le hubiese respondido, habría satisfecho su deseo de felicidad completamente. No. Él no entiende esto. No entiende que este amor, esta exigencia de amor, es un signo de la exigencia de infinito que el hombre tiene. Del amor con la A mayúscula. Leopardi lo escribe en una poesía extraordinaria. Pero como ahora no vamos a usar esto, pero recuérdenlo en la próxima clase. La poesía de Leopardi que le voy a citar se llama A su mujer. Que Leopardi, cuando tenía 24 o 25 años, escribió esta poesía extraordinaria. Estoy tratando de recordarla de memoria. Comienza así: cara beltà, che amore lungi mi ispiri, querida belleza,
la titula a su mujer, mujer con la M mayúscula, porque la dedica al deseo de felicidad, de belleza y de amor que el hombre tiene. Imagina, porque un poeta lo dice que en su juventud, la leemos la próxima vez, pero es extraordinario. Dice a un certo punto, in su novello aprir di mia giornata incerta e bruna, te Beatrice, in sul mio arido suol io mi pensai. Dice que él, cuando se abría la juventud, pensó que un día o el otro iba a poder encontrar esta belleza absoluta, esta mujer bellísima, que es el símbolo de la felicidad. Dice, pero después dice, a un cierto punto dice, ma non c'è cosa in terra che ti somigli, pero no hay nada en la tierra que se parezca a ti. Y dice, y si una me parece a ti, se parece a ti en los actos, en el rostro o en la palabra, así es menos bonita de lo que yo deseo. Interesantísimo. Y después continúa la poesía, la leeremos la próxima vez. Ok, entonces, un deseo, la característica que tiene, que son inextirpables. Y segundo, que buscan una respuesta. ¿Qué significa? Que buscan la verdad verdadera, el amor verdadero, la felicidad plena, es decir, todo con la mayúscula, algo que no tenga límites, que no tenga defectos, que no tenga huecos, ¿se entiende? Es lo que el hombre busca, una respuesta total, que satisfaga plenamente la infinita exigencia del corazón humano. Esta es la búsqueda. Le estaba citando a los compañeros suyos del otro salón una pieza teatral que, si pueden, vale la pena que la lean. Se titula Miguel Mañara. El autor es Oskar Milos. Es un autor polaco, de origen polaca, que escribe en inglés porque vive en Estados Unidos. Del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, 1960, 50, la obra. Y esta es interesantísima porque la historia es una pieza teatral que narra la historia de Miguel Mañara. ¿Quién es Miguel Mañara? Miguel Mañara es un hidalgo español, un noble español, un personaje histórico que dio vida a la leyenda del Don Juan. El Don Juan que encontramos, por ejemplo, en Mozart y en otros, y en poetas, y en varios poetas. ¿Quién es el Don Juan? Es el hombre guapísimo, inteligente, aventurero, mujeriego por excelencia, ¿no? Ya. No le digo cuál es el contenido de esta obra. Si pueden leerla, se lee en una media jornada. Es extraordinario. Pero a un cierto punto, Shakespeare imagina en una obra suya que hay un personaje que es como el Don Juan, es decir, conquistador, etc. Y imagina un diálogo entre Don Juan y su empleado, ¿cómo se llama? Su mayordomo. El mayordomo lo mira y Don Juan se entiende que lo envidia. Y le dices, ¿sabes qué? Tú no entiendes nada. ¿Cómo no entiendes nada? Bueno, te dice, ¿cómo? ¿Por qué tú piensas que yo soy feliz? Porque he tenido un montón de princesas y has listado, ¿no?, de todas sus aventuras. Pero dice, no, tú eres tonto. ¿Tú crees que si yo hubiese encontrado una mujer, un amor verdadero, yo me habría saltado de una a otra?
la había dejado para otra. Piensa que soy idiota. Es que si tú dime, y dice, la frase exacta es esta. Dime el nombre de la mujer más bella, más atractiva que tú has visto en esta casa. Y añade, ¿qué será para mí sino la sugerencia del nombre de aquella más bella que yo busco? ¿Cuál es el razonamiento del Don Juan? Si yo he vivido así, porque no he encontrado lo que busco. Es decir, porque si no, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido dejar lo que responde a mi exigencia si lo encuentro por otra cosa. Sí, ¿por qué le he citado esta obra de Milosz? Porque Miguel Mañara, que ha dado inspiración a la ¿cómo se dice? A la figura del Don Juan, es un personaje histórico real. Y entonces Oscar Milosz pone en teatro la historia verdadera de Miguel Mañara, del Don Juan, la historia verdadera del personaje histórico. Leanla, que es muy interesante. Porque a un cierto punto, le digo solo esto, a un cierto punto se enamora de verdad de una chica que se llama Jerónima. Se llama Jerónima. El nombre no es muy bonito, pero es el nombre de esa chica. Es muy interesante. Toda la primera parte es la descripción de él, de su también cínico, etc. Y después sucede esta cosa y no le cuento cómo termina. Bien, ok. Pero Miguel Mañara efectivamente es un personaje histórico. Y la historia que relata en forma un poco de novela Oscar Milosz coincide con la historia, con algunos elementos de la historia del verdadero Miguel Mañara. Pero se lo he citado solo para decir esto, que busca una respuesta total. Una respuesta total significa una respuesta que satisfaga toda la exigencia del hombre de felicidad, de verdad, de justicia, de amor. Si quieren comprender bien este punto pueden leer en el capítulo 10, se adelantan un poquito, pueden leer en el capítulo 10 la página, vamos a ver, la página, ¿dónde está? Quizá no es el 10, es el 11. Sí, es el 11. En el capítulo 11, la página 162 hasta la 166. 162, 166. Allí ven el carácter infinito de las exigencias del corazón del hombre. Habla del amor, de la verdad, de la felicidad y de la justicia. Léanlo, que le puede ayudar a comprender esta cuestión de la respuesta total. En el libro Giussani cita la poesía de Montale. ¿Lo han visto? ¿La han leído la poesía de Montale? Bajo el azul añil del cielo, un ave de mar vuela y no descansa jamás. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la idea? La idea es que todas las imágenes que nos hacemos de la felicidad o de la verdad son parciales con respecto al deseo total. Y después hay en la página 74, hay una poesía de Leopardi titulada Pensamiento dominante. ¿Lo han visto? ¿Por qué Giussani la cita esta poesía? ¿Qué quiere decir con esta poesía? ¿De qué habla esta poesía? ¿Ah? Del amor, habla del amor, del enamoramiento, dulcísimo, poderoso dominador de mi profundamente, terrible, pero querido don del cielo, consorte de mis lúgubres días, pensamiento que hacia mí tan a medida vuelves.
De tu naturaleza arcana, ¿quién no habla? Y su poder sobre nosotros, ¿quién no lo sintió? Y después continúa la poesía, pero Giussani la corta y cita la conclusión. Está hablando del amor y dice que cuando uno se enamora, en síntesis no entiende nada, ¿no? En el sentido positivo de la palabra, en el sentido que la vida gira alrededor de esto. Se levanta y piensa en esta persona, va a estudiar y piensa en esta persona, ve una cosa bonita y piensa en esta persona. Sí, debería ser normalmente, y lo es. Entonces Leopardi dice, reflexiona sobre esto y dice: cuán solitaria se ha vuelto mi mente desde entonces en que tú la tomaste por morada. Arrebatados como relámpago de mi alrededor los otros pensamientos míos, todos se disiparon, lo mismo que una torre en solitario campo. Tú estás solo, gigante, en medio de ella. Es decir, se vuelve el título de la poesía, el pensamiento dominante. No es que hay otro pensamiento, pero es el principal. ¿Y por qué la cita Giussani? Porque Giussani dice, cuando uno descubre las preguntas del sentido religioso, no puede dejar de buscar la respuesta a estas preguntas, porque se vuelven el pensamiento dominante. Es decir, cuando uno se pregunta cuál es el sentido de la existencia, de mi existencia, pero en general de la existencia, una vez que aparece la pregunta, es imposible olvidar. Uno puede no pensarlo, pero en el momento que toma conciencia de esta cuestión, esta se vuelve la cuestión principal de la existencia, el objeto de la búsqueda principal. Y esto se entiende, lo pueden entender, porque lo podemos entender nosotros. Piensen a los momentos donde uno toma conciencia de la característica de la vida humana, que es frágil, que es temporal, que no es para siempre. Si uno toma conciencia, a un cierto punto, no puede olvidarse por un día, por 10 días, por un año, pero queda como la música en el trasfondo, queda como el interrogante en el trasfondo, que la bulla del vivir lo puede hacer olvidar por un momento, pero como algo que no se va nunca. Giussani explicaba esto utilizando una música de Chopin. Usted lo pronuncia Chopin, ¿vero? Chopin. Un preludio de Chopin, utilizaba un preludio de Chopin, es muy interesante. En internet tienen este preludio de Chopin con el comentario de Giussani. ¿Por qué? Porque dice que en este preludio de Chopin, que se titula, es conocido con el título de La Gota, tiene un código, pero ahora no recuerdo el código, el preludio número no sé cuánto, pero si lo buscan en internet es conocido con el preludio de La Gota. Y Giussani dice que entendió bien esta cosa del pensamiento dominante, de las preguntas del sentido religioso, porque su padre, que era un hombre que amaba la música, cuando era pequeño le hacía escuchar siempre música y muchas veces ponía este preludio de Chopin que se titula La Gota. Y él lo escuchaba, le gustaba, es bonito, un preludio bien bonito, pianoforte, solo piano. Y dice que después de tantas veces que lo escuchó, se dio cuenta que la nota más importante, que la cosa más importante de este preludio no era toda la melodía, sino una nota que regresaba como con un martillo, continuamente. Y por esto el título La Gota. Y dice, él comenta y dice, si usted, después de un poco que lo escuchan, si se fijan en la gota, ya el resto de la melodía le puede distraer un rato, pero la van a buscar siempre esta nota. Dice, el sentido religioso es como esta gota, se vuelve un pensamiento dominante, que está por debajo de las otras cosas. Lo leeremos al final del capítulo, porque leeremos una frase de Pavese que dice: el hombre en los placeres busca algo infinito.
y para nada renunciaría a esta infinitud. Esta búsqueda constituye la nota dominante de la existencia del hombre. ¿Está claro este punto? Lo escucharemos también. Pero hay un problema, entonces exigencia de una respuesta total. Página 74 dice así, leémoslo, dice: si solamente respondiendo a 1000 preguntas se agotara el sentido de la realidad, si el hombre encontrara respuesta a 999 de ella, seguiría tan inquieto e insatisfecho como si estuviera al principio. Hay en el Evangelio una llamada interesante a recordar esta dimensión de que le sirve al hombre poseer el mundo entero si pierde el significado de sí mismo, o que dará el hombre a cambio de sí mismo. Atención, porque la interpretación que da Giussani de este trozo del Evangelio es muy interesante. Atención. Esta frase de Jesús no va interpretada como decir, pórtate bien, porque si no te vas al infierno, ¿no? Porque como tendemos a interpretarla nosotros, ¿no? De que vale el mundo, se gana en el mundo entero, pierde a sí mismo, nosotros lo interpretamos como de que te sirve si tú haces tantas cosas y después como te portas mal, te vas al infierno. No. Giussani dice, cuando Jesús dice esta frase, es para hacernos entender que el mundo entero no basta para responder a nuestro deseo de felicidad. Es decir, que el alma del hombre es más grande que el mundo entero. Es la misma idea de Leopardi. La misma idea de Leopardi cuando habla de la desproporción. Dice, el ver el mundo entero y saber que todo es poco y pequeño. Por esto dice, ¿por qué dice que no vale la pena ganar el mundo entero con respecto a sí mismo? ¿Qué significa? Que sí mismo vale más que el mundo entero. De que vale al hombre se gana el mundo entero y pierde a sí mismo. ¿Qué dará el hombre a cambio de sí mismo? ¿Qué significa? Significa que el valor entero del mundo no vale lo que vale la persona humana. Es decir, que el hombre, el ser humano, vale más, a los ojos de Dios, vale más que el mundo entero. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque el deseo de felicidad. Esto es el sentido de lo que la tradición judaico-cristiana dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Los filósofos medievales decían que el ser humano es el capax Dei. Que significa que es capaz de Dios. ¿Qué significa que es capaz de Dios? Capaz es, se dice de un balde que es capaz, capacidad de un balde de 10 litros. Capacidad de 10 litros, ¿se dice o no? O de una olla que tiene la capacidad de 2 litros. Es decir, que puede hospedar a, es decir, que es infinito como deseo. Y por lo tanto, la respuesta que busca es una respuesta infinita. ¿Se comprende? Bien. Por esto dice, atención que dice acá, como lo comenta, dice, este sí mismo, que significa yo, cada uno de nosotros, no es otra cosa que nuestra exigencia clamorosa, atentos a los adjetivos, clamorosa, indestructible y sustancial de aferrar el significado de todo. Entonces, el yo humano, el ser humano es una capacidad de infinito. Por esto es una exigencia clamorosa, indestructible, clamorosa, como un grito, clamor, grito. Grita el ser humano, ¿qué? Grita en forma indestructible, en forma sustancial, como naturaleza, es la búsqueda de la respuesta total. El hombre, la naturaleza del hombre, es la búsqueda de la respuesta total. Lo van a entender bien si leen estas 4 páginas. Lo van a entender bien. Porque el hombre no se puede contentar de una justicia que no sea verdadera.
de un amor que no sea para siempre, de una felicidad que no sea duradera, de una verdad que no sea total, que sea media mentira. Por naturaleza, el yo no puede contentarse de esto. Y puede intentar engañarse, no se puede engañar del todo. Es por esto que cuando nosotros vivimos una amistad que no es verdadera, no nos sentimos bien. Podemos fingir, pero no nos sentimos bien. O cuando al fin de una jornada no hemos utilizado bien el tiempo. Podemos fingir, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque es propio de nuestra naturaleza. Esto era el tema de la búsqueda de una respuesta total. Y el cuarto punto que nos dice que constatamos una desproporción. ¿Qué significa? Que nuestra capacidad de respuesta que nuestra capacidad es limitada. No logramos satisfacerlo con nuestras fuerzas. Le hacía a los compañeros de ustedes del otro salón la siguiente pregunta. Y fue interesante la respuesta de un joven. ¿Creen ustedes que Bill Gates, saben quién es Bill Gates? Yo no lo conozco personalmente. ¿Piensan ustedes que Bill Gates es más feliz que ustedes? ¿Piensan que sí o que no? Y un chico me respondió de modo interesante, pero quiero saber, ¿piensan ustedes que Bill Gates o Angelina Jolie o no sé, dígame una mujer famosísima, admirada, ¿quién piensa? ¿Piensan ustedes que la reina de Inglaterra era más feliz que nosotros? ¿Piensan ustedes que el príncipe Carlos, que ahora se ha vuelto rey, es más feliz que yo? ¿Piensan que sí o que no? ¿Y por qué? Un chico me dijo que sí. Un chico inteligente en el salón me dijo, sí, yo pienso que Bill Gates es más contento que yo, me dijo. ¿Y por qué? Él me dijo, porque tiene más recursos que yo. Tiene más posibilidades que yo. Entonces yo le conté una cosa, pero piénsenlo bien, a pensarlo bien. ¿Piensan que es más contento? ¿Piensan ustedes que Lady Diana era más contenta que nosotros? No. ¿Por qué no? Porque es evidente que tener más cosas, tener más posibilidades. ¿O piensan ustedes que Vargas Llosa es más contento que nosotros? Vargas Llosa, inteligente. Sí, yo creo. O que Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank, del UTP, de un imperio, el hombre más rico del Perú, ¿piensa que es más contento que nosotros? No. Por lo que tiene, por lo que posee, o que Roque Benavides es más contento que nosotros. Si es más contento que nosotros, ¿será por lo que tiene? ¿Será que lo que tiene lo hace más contento que nosotros o no? Piénsenlo bien. Es una mentalidad equivocada. ¿Dónde está el error que cometemos? ¿Saben dónde está el error que cometemos? El error está en pensar que si tuviéramos algo que no tenemos, seríamos más contentos. ¿Se entiende? Es el mismo error del pastor del canto nocturno, del pastor errante del Asia. Él dice, si yo tuviese más poder, si yo pudiera viajar más, si yo tuviera más inteligencia, de repente sería más feliz, le dice a la luna. Es la ilusión. ¿Qué es lo que constatamos nosotros? Constatamos que ¿de dónde partimos para hacer esta observación? Partimos de una insatisfacción que sentimos, ¿sí o no? Sí. Esta observación parte de una constatación. Yo no soy perfectamente feliz. Entonces, ¿qué pienso? Que si tuviera algo que no tengo, de repente sería feliz. Esto es nuestro razonamiento. Entonces, como no soy Bill Gates, pienso que si fuera Bill Gates,
sería rico. Si fuera más rico, sería más feliz. O me doy cuenta que yo fatigo en matemáticas, soy más o menos un desastre en matemática. Y mi compañero o mi compañera es un genio en matemática. Entonces pienso que si yo fuera un genio en matemática, sería más feliz. Pero el que es genio en matemática piensa que si tuviera otra cosa, sería más feliz. O si soy medio feíto y nadie me mira en el salón, pienso que si fuera guapo como, no sé, el compañero súper guapo, yo sería más feliz. O pienso así. O pienso que si fuera como la chica que más admiran en el salón, yo sería más feliz. O que si tuviera un trabajo mejor, yo sería más feliz. Que si tuviera una familia mejor, yo sería más feliz. ¿Sí o no? ¿Razonamos así o no? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? En no tomar conciencia que nuestro deseo de felicidad supera infinitamente nuestras capacidades. No infinitamente nuestras capacidades. Que hay una desproporción natural entre mis deseos y lo que puedo conseguir. Y le voy a contar una cosa. De envidiar a los ricos, me curé cuando tenía entre los 6 y 14 años. Me curé por siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque viví en estos 6 años, 8 años, en realidad no fueron 8, fueron menos, porque desde 1965 al 72, sí, 7 años, viví en el pueblo que en esta época era el pueblo más rico de toda Europa, con el per cápita más alto de Europa, en el pleno del boom económico de mi país, de Italia, que después de la guerra tuvo estos años, después de 20 años de la guerra, tuvo un boom económico. La gente, el sueldo tenía una posibilidad de adquisición enorme. Es decir, el valor del sol, para entendernos, era altísimo. Tanto que mi padre, que era un empleado, era el director de un banco, de un pequeño banco, de una filial de un pequeño banco, no era el dueño del banco, era un empleado. Claro, tenía un buen puesto porque era el director, lo recuerdo todavía, con una gratificación se compró un carro, regaló a mi mamá un carro, una 500, un carro 500 que ahora es de moda en Italia, con un sueldo, con el sueldo de un mes. Y este pueblito, era un pueblo de 2 pueblos juntos de 4.000 habitantes, eran la sede de 130 o 140 industrias textiles, porque allí era el boom de la industria textil. Mi padre era el director del único banco que había en el pueblo, todos los ricos, que eran la mayor parte de la gente, nos invitaban a cenar toda la noche, en un restaurante por aquí, a la ciudad por allá, al lago el fin de semana, etc. Bien, yo les puedo asegurar que era aburridísimo. Yo era un niño y después un adolescente, pero eran tristes. Y yo los escuchaba porque hablaban con mis padres y veía que su vida era igual a la de todos, con los mismos dramas, con los mismos problemas. Tanto que yo a un cierto punto le dije a mis padres, yo tengo 4 hermanos más pequeños, yo tenía 8, 10, 12 años, entonces nosotros en la escala llegaban todos, somos 5. Entonces me acuerdo que a un cierto punto, cuando yo hacía el primero de secundaria, tenía 10 años, 11 años, le dije, por favor, déjenos en la casa, basta de ir a cenar con esta gente. Yo me encargo de la alimentación del resto de la familia. Estamos acá, jugamos entre nosotros, pero yo estoy aburrido. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que los chicos, que eran mis compañeros, mis coetáneos, los hijos de estas familias, eran engreídos, tristes, aburridos. Y no es que tener más cosas, y tenían todo.
lo máximo de la moda. Y en verano a esquiar, en invierno a esquiar, sabían ir a caballo. A Navidad le regalaban como regalo, le regalaban motos que habían inventado, motos para chicos inferiores a los 14 años que podían ya manejar en la pista, motos igual, no había nada interesante. Los amigos que tenía con los cuales jugabas en el colegio del fútbol, que eran hijos de obreros, tenían los mismos problemas y las mismas virtudes que estos, ¿se entiende? Así que no puedo probar envidia, porque siendo un niño y no teniendo... siendo un niño, he mirado una cosa y he tenido que compararla con mi experiencia, con lo que yo sentía. Y sentía que nosotros, por el tipo de familia que éramos más contentos. Sentía que cuando estaba con mis hermanos, con mis padres, tenía algo que no encontraba en esto. ¿Entiendes? Y a mí también, y después recuerdo, como si fuera ahora, que entonces yo comencé también yo a pensar en ciertos regalos, a Navidad, etcétera, ¿no? Entonces ahora soy un desastre con la computadora, pero la primera computadora que llegó me la regalaron. Pero recuerdo que al día siguiente de Navidad, o la primera bicicleta, o la primera moto, y me acuerdo que después ya comenzaba a desear otra cosa. Que ya de 3 o 4 días estaba deseando otra cosa. Es normal. Por esto el hombre desea siempre algo más, etc. Le hago una pregunta. ¿Piensan que Cristiano Ronaldo juega fútbol porque necesita ganar más plata de la que tiene? No. ¿Sí o no? No. ¿Piensa que juega fútbol porque sigue jugando a 37 años con el riesgo de quedar mal? Porque va a quedar mal, ¿no? A ver, modelo. Va a quedar mal a veces, ¿no? Ah. Tanto que has hecho un solo gol después de cuántos... ¿Piensa que juega fútbol porque le falta plata? No. ¿Porque le falta dinero? ¿Por qué lo hace? Porque quiere superarse, quiere algo más de lo que tiene. Porque esta es la naturaleza del ser humano. Hay una desproporción. Y esto será así siempre, ¿no? Es propio de cada uno de nosotros quiere superarse. ¿Por qué quiere superarse? Siempre quiere superarse. Bill Gates, del cual estábamos hablando, ha dejado de administrar Google y ha transferido gran parte de su dinero a una fundación. Gran parte de su riqueza lo ha trasladado a la fundación Bill Gates. Fundación Gates. ¿Por qué? Porque evidentemente todo lo que tiene no le basta. Comprende de alguna forma que el sentido de la existencia, que la respuesta a sus exigencias va más allá de esto. Hubo hace algunos años una interesantísima entrevista en El Comercio de Cislo. ¿Se acuerdan de Cislo? ¿Se acuerdan o no? El famoso, el más grande pintor peruano, de Cislo el apellido. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Quién se acuerda el nombre? Búsquelo en internet, de Cislo. Me parece un nombre con la A. No, senda no le polaco. No lo sé seguro. Fernando de Cislo. Murió a los 90 años, 92 años hace poco. Murieron contemporáneamente él y su esposa, es todo un misterio, ¿no? Porque no eran creyentes, no se sabe si ha sido verdaderamente un accidente o un suicidio, no se sabe, no se habló mucho de esto. Pero un par de años antes de su muerte, en El Comercio le hicieron una entrevista que yo leí por casualidad, interesantísima. Porque en la entrevista le pregunta cuál es la obra, el cuadro más importante que él ha hecho.
Y él responde diciendo, no, yo todavía no he hecho un cuadro del cual yo pueda decir que es verdaderamente el más bonito de todos. Es decir, yo siento que hasta que pueda vivir voy a querer encontrar el modo de expresar lo que siento con un nuevo cuadro. Es decir, todavía no lo he hecho esto. Es lo mismo, si nosotros pudiéramos preguntarle a Mozart o a Beethoven cuál es la música que ustedes bonita que han hecho, responderían lo mismo que el Don Juan. Dime la más bonita de mi música, que es para mí, sino la sugerencia, sino la intuición de aquella más bonita que puedo hacer a futuro. Porque la conciencia, igual cualquier artista siente que lo que ha hecho no es todavía lo definitivo, lo último, lo total. ¿Se comprende? Por esto sigue investigando. Por esto Einstein, cuando lo llamaban las universidades para ir a que hablara de la ley de la relatividad universal, en un cierto punto se aburrió, dijo, yo no voy más, porque a mí no me interesa lo que ya he hecho, a mí me interesa las preguntas a las cuales no he encontrado la respuesta. Vale más la pregunta, el hombre es más grande por su pregunta que por su respuesta, por su deseo que por su capacidad. ¿Se entiende? Y en esto estamos iguales. En esto estamos iguales. Kafka, Franz Kafka, en su diario, tiene una expresión muy interesante. Dice, aunque, porque él no era creyente, dice, aunque la salvación no llegue, yo quiero ser siempre digno de ellas. Es decir, quiero vivir esperando lo que busco y no dejar de lado la búsqueda. Entonces, lo que hace grande un hombre es por esto el texto le dice acá, dice, es de sí mismo, no es otra cosa que su exigencia clamorosa, indestructible y sustancial de aferrar el significado de todo. Y es precisamente así como define al yo el sentido religioso. El yo, es decir, la persona humana, es el lugar de la naturaleza donde se afirma el significado de todo, donde se busca el significado de todo. Entonces se comprenden las preguntas, cuál es el significado de la existencia, etc. Ok, pero ¿cuál es el problema? 5. ¿Cuál es el problema que surge? Hay una desproporción, entonces, entre el deseo, que es infinito, y la capacidad, que es... Y esto lo sabemos todos. Deseos infinitos, capacidad limitada. Hay una frase interesante en unas páginas más adelante de un grande poeta, Cesare Pavese, que recibe a un cierto punto un premio importantísimo literario. Y en su diario, que se titula Oficio de Vivir, su diario famosísimo, a un cierto punto escribe, la noche que ganó el premio, dice, en Roma, porque se lo entregaron en Roma, hoy apoteosis, es decir, lo máximo, puntos suspensivos, y después, es decir, y continúa en el diario, a quién agradecer y a quién reclamarle cuando esta ardiente satisfacción desaparecerá. Es decir, tiene la conciencia que lo que ha logrado, que es una cosa grande, no es todo lo que él busca, no es todo lo que él desea. Y podríamos estar acá continuando sobre este tema. Desproporción con la respuesta total.
Entonces que esto queda claro. El otro tema es que esta desproporción es estructural. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es estructural? Que es propia de nuestra naturaleza. No se puede eliminar. No se puede eliminar. Es como nuestra desproporción para vivir por debajo del agua. ¿Cuánto podemos vivir por debajo del agua? Ninguno. 5 minutos, los más expertos de apnea. 20. Porque nuestros pulmones, 20, no lo sé, depende de los pulmones, pero no como una ballena, no como un pececito, ¿no? ¿Y cuánto puede vivir un pez afuera del agua? Algunos segundos, algunos peces un poquito más. La naturaleza. Esta es la desproporción estructural propia de la naturaleza humana. Y esto es importantísimo. Esta desproporción estructural es la que origina el dibujo que tienen allí, ¿no? La R, a un cierto punto, después sale la pregunta con la flecha, ¿no? Sale la pregunta, encuentra la respuesta, nueva pregunta, etc. Esto es lo que viene allí en el dibujo que explica esto, ¿no? Respuesta, nueva pregunta, respuesta, nueva pregunta, respuesta, nueva pregunta, y así en forma infinita. Esa que es sonando. Atención aquí. Vale la pena leer esta parte de la página 78. Dice así. Cita la frase de Einstein que dice: quien no admite el carácter insondable del misterio tampoco puede ser un científico. En efecto, atención a este texto, en efecto, lo que caracteriza al científico es el compromiso profundo y abierto a la investigación de cualquier fenómeno o circunstancia. Si no admite esa X inconmensurable que no se puede medir, que no se puede alcanzar, que no se puede comprender del todo, dice, si no admite la desproporción insuperable que hay entre el horizonte último y la medida de los espacios humanos, el hombre elimina la categoría de lo posible. Esto es importantísimo. Si no reconocemos que nosotros, con nuestra capacidad, no estamos en condiciones de responder a nuestras exigencias, el problema es serio. Es decir, cuando el hombre se olvida de la propia pequeñez, cuando el hombre se olvida, pierde la auténtica humildad. ¿En qué consiste la humildad? ¿En qué consiste la humildad? ¿En menospreciarse? No. Es ser consciente de la propia pequeñez, de la propia limitación. Y normalmente, cuanto más un hombre es grande, si es de verdad inteligente, es humilde. Tiene conciencia de que lo que ha conseguido es nada. Los grandes genios tienen estas características. Hay uno de los más grandes filósofos de la humanidad, que es Santo Tomás de Aquino, que en punto de muerte, por suerte que no lo escucharon, en punto de muerte pidió que quemaran su obra más famosa, que es la Summa Teológica, que es una obra importantísima. Pidió que la quemaran. Y entonces le preguntaron por qué. Y él contestó: porque con respecto al misterio de la realidad, a Dios, lo que yo he hecho vale como una paja, no vale nada. Era tonto, no era un genio, era un genio, pero era consciente
de la propia pequeñez. Y el otro grande documento de esto es uno de los relatos de la vida de San Francisco de Asís. Porque una vez lo encontraron sus amigos, cuando ya era famoso por lo que había hecho, lo encontraron en el bosque, con la cara tirado en el piso, con la cara en las hojas secas, y escuchaban que se preguntaba, ¿quién eres tú? ¿Qué soy yo? Evidentemente hablaba con Dios. Y se respondía, tú todo, yo nada. San Francisco era nada, como humanidad. Quizá ha sido uno de los hombres con mayor sensibilidad, mayor grandeza, mayor humanidad, pero cuanto más grande es el hombre, es más consciente de la propia pequeñez. Es muy interesante esto. Es difícil que una persona soberbia sea también verdaderamente grande como humanidad. Porque normalmente, y así, los grandes genios tenían conciencia de la propia desproporción. Por esto Einstein, cuando le alababan su descubrimiento, decía que su descubrimiento era como un chiste, que a fuerza de contarlo ya nadie se interesa. O otro grande filósofo, grande científico muy famoso, Niels Bohr, que es, la H debe ser acá, entre la O y la R, Niels Bohr, creo que se escribe así, uno de sus biógrafos relata que a un cierto punto en el campo científico los profesores de las universidades le decían, pero ¿por qué ustedes no explican mejor, no pule mejor su teoría de manera que se pueda hacerle más publicidad, etcétera? Uno de los grandes estudiosos de la física subatómica. Y Bohr contesta, pero a mí no me interesa. Si quieren ponerla perfecta la teoría, háganlo ustedes. Si quieren pulirla, háganla ustedes. A mí lo que me interesa es ir detrás de las preguntas que me han surgido y a las cuales no tengo respuesta. No me interesa que el mundo me reconozca mi teoría y se vuelva importante la teoría. Pero así son los grandes genios. ¿Saben cuántos cuadros vendió Van Gogh? Van Gogh, ¿tienen presente quién es Van Gogh? Búsquenlo en internet, es quizá el más grande pintor del 900. ¿Cuántos cuadros vendió Van Gogh? ¿Cuántos? Uno, ¿no? Y murió pobre, en un hospicio, en un albergue para pobres. ¿Por qué continuaba a pintar? ¿Por qué le compraban los cuadros? Por la exigencia de hacerlo, por la exigencia de expresar la propia humanidad. Y con la conciencia que lo que uno hace es siempre poco con respecto a lo que desea, etcétera, etcétera. O Beethoven, que continúa componiendo sordo. Las últimas obras de Beethoven la compone siendo sordo, no pudiendo escuchar su música. Entonces, esto es el aspecto interesante, que esta desproporción es estructural. Y en lo contrario, y tiene una consecuencia entonces, que el hombre consciente de esto es un hombre humilde. Y el contrario de esta humildad es la ideología. Y la ideología es siempre violenta, siempre violenta. Por esto aquí esta parte dice, en efecto, dice,
Si no se admite esta eclipse inconmensurable, si no se admite la desproporción insuperable que hay entre el horizonte último y la medida de los pasos humanos, el hombre elimina la categoría de lo posible, la posibilidad suprema de la razón, puesto que solo un objeto inconmensurable puede representar una invitación permanente a la apertura estructural del hombre. Y dice, la vida es hambre, es sed y pasión de un objeto último que se asoma a su horizonte, pero que está siempre más allá de él. Y esto es lo que hace del ser humano un investigador incansable. La frase que es importante es esta: la vida es hambre, sed, es decir, es deseo de qué? Pasión, es decir, tensión llena de afecto a un objeto último que se asoma a su horizonte. Es decir, el hombre intuye que lo que busca es algo que está de alguna forma más allá de lo que sabe, de lo que puede, de lo que ve, pero que existe. Por esto que se asoma como algo que intuye dentro de las cosas, dentro de la experiencia de la vida, intuye que debe existir una respuesta a las preguntas, pero está más allá de lo que él sabe y puede hacer. Por esto dice, es un investigador incansable. Y hay la frase famosa de Hamlet de Shakespeare, donde Hamlet le dice a Horacio que hay más cosas entre cielo y tierra que idea en su filosofía. Atención a lo que dice, comentario. Atención aquí, dice, siempre habrá más cosas en el cielo y en la tierra, es decir, en la realidad, que en nuestra percepción y concepción de la realidad, es decir, la filosofía. Dice, de ahí que la filosofía deba tener la profunda humildad de ser un intento completamente abierto de par en par a la realidad y deseoso de adecuarse, de ser completado y corregido. Tiene que dejarse dominar por la categoría de la posibilidad. Todo pensamiento humano, toda construcción humana, porque el hombre ¿qué hace? Atención bien, con esto creo que podemos completar esta parte si logro explicárselo bien. Un ratito solo. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza el ser humano? Como hemos visto por el sentido religioso, deseo infinito. ¿De qué? De verdad, de justicia, de amor, de felicidad. ¿Qué hace, por lo tanto, el hombre movido por este deseo? Busca, ¿sí o no? Busca respuestas. Encuentra respuestas. Claro que la encuentra. Busca y encuentra. Pero que se da cuenta que lo que encuentra es todo lo que encuentra. ¿Es suficiente? No, es solo una parte. Entonces, ¿qué hace? Continúa en la búsqueda, ¿sí o no? Sí. Y encuentra otra respuesta. ¿Y es toda la respuesta que busca? No, es siempre una parte. Entonces, si es coherente consigo mismo, ¿qué descubre? Que todas sus respuestas son parciales. ¿Son malas? No, son parciales. Y por lo tanto, está abierto ¿a qué? A algo nuevo, a una nueva respuesta, a algo más de lo que ha descubierto. Y por lo tanto, tiene esta característica, que es humilde, en el sentido que continuamente en búsqueda, como un mendigo, busca continuamente, insaciablemente. Esta es la característica del ser humano consciente. ¿Consciente de qué? De la naturaleza de sus deseos y de la dimensión limitada de sus realizaciones. ¿No valen las realizaciones? Claro que valen.
vale, pero no son todo. Y por lo tanto, siempre habrá que mejorar, que hacer un paso más, con la conciencia que por cuanto uno haga las cosas bien y perfectas, nunca serán suficientes para contestar totalmente a sus exigencias, sino serán pasos. Un grande filósofo de la ciencia, hablando de la ciencia, decía que la ciencia es camino de la mente en la verdad, indicando con esto que la verdad es algo más grande de lo que la mente alcanza. Entonces, esta es la característica de la desproporción estructural. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Este es el peligro. El peligro es pensar que lo que yo he descubierto es lo que nosotros decimos la divina pomada. Es decir, que lo que yo he descubierto, mi proyecto político, mi idea de país, mi idea de economía, porque estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Que mi filosofía, mi construcción es la respuesta. Y que no hay otra. Y que no hay otra. ¿Cuál fue el problema de Hitler? ¿Todo lo que pensó Hitler estaba malo? No. No. Él partió de un deseo justo. Su deseo era que Alemania resurgiera después de la Primera Guerra Mundial, que la habían maltratado, es verdad. Pero, ¿cuál fue su error? No aceptar que lo que él pensaba no era del todo correcto. No era correcto. Y fue construyendo un sistema para defenderse frente al resto, para imponerse frente al resto, para imponer convencidos que la propia idea era la mejor, y visto que no todos aceptan tus ideas, crear un sistema que hace que no se pueda oponer a nadie. Su idea era dominar el mundo, de manera que dominando el mundo, pero esto es lo mismo del comunismo. ¿Qué ha hecho el comunismo? ¿Cuál es la idea del comunismo? Que su modelo de economía y de civilización es el único, es lo mejor. Y por lo tanto, que si los otros no lo entienden, por su bien yo se lo voy a imponer. Es terrible. Piénsenlo, por su bien. Pero esta es la misma idea que tienen los fundamentalistas islámicos. No todos los musulmanes, solo una parte. Lo que piensa que por el bien de la humanidad le deben imponer su religión. Para el bien de los demás, para que los demás se salven. ¿Comprenden? Y este es un error que cometió también nuestra Iglesia Católica en un cierto momento de la historia con el tema de la Inquisición. Que no fue tan trágica como cuentan los enemigos de la Iglesia, porque en Perú creo que mataron 30 personas en 300 años. La sentaba parte de lo que mató el Estado con sus sistemas. Pero el error es igual. Pensar que en nombre de la verdad, que la verdad es algo que yo te puedo imponer a ti, que lo que yo he descubierto como verdadero yo te lo puedo imponer. Y ya San Agustín, en los primeros siglos del cristianismo, en el cuarto siglo, había expresado clarísimamente que no se puede obligar a alguien a creer. ¿Por qué? Porque la fe es amar a alguien. ¿Se puede obligar a alguien a amar? No. Yo puedo obligar a una persona a casarse conmigo, esto se puede. En ciertos países se puede obligar, pero a que me quiera no se puede. Entonces San Agustín, que era un genio, había dicho, no se puede obligar a alguien, aunque la fe, aunque el cristianismo es la fe verdadera, aunque en la iglesia hay el modo de salvarse, yo no puedo obligar a uno, porque creer es un acto del amor, de la libertad. No se puede obligar a una persona a creer, como no se puede obligar a una persona a amar. ¿Se entiende? Entonces, este es el error de las ideologías, que piensa que lo que él ha encontrado todo es perfecto, es la respuesta. Inclusive, la autora que le he citado al inicio del año, Hannah Arendt, dice que la característica de las ideologías es que ellas han encontrado la ley
error humano. El error del comunismo, del nazismo, es que piensan que han descubierto la ciencia de la felicidad humana. ¿Cómo? Es decir, han descubierto la ley aplicando la cual el hombre será plenamente feliz, la sociedad será perfecta. Ellos saben cómo crear la sociedad perfecta, como si fuera una ley de la física o de la química, ¿no? Que si se aplica lo que ellos piensan, la humanidad llegará a ser perfecta. Y entonces, quien se opone a su ley se vuelve enemigo de la humanidad. En el lenguaje, cambia el lenguaje. Los que no están de acuerdo con ellos son enemigos del pueblo, enemigos de la libertad, enemigos de la justicia. ¿Pero qué está detrás de la idea? Que solo ellos saben lo que es la justicia, solo ellos saben lo que es el bien del pueblo, solo ellos saben lo que es la libertad, y que piensa diferente es enemigo. Por eso Giussani en un cierto pasaje del libro dirá que el sentido religioso es el antídoto al totalitarismo. Y si quieren entender bien esto, busquen en internet, pero después la profesora Angélica seguramente se lo hace ver como película. Busquen la película La Rosa Blanca. ¿Lo han visto ya, La Rosa Blanca? No. ¿Ah? ¿La vieron? No, Sí, la vieron en Cineforum. La Rosa Blanca es la historia de Sophie Scholl, de un grupo de jóvenes que no son católicos, de jóvenes protestantes, cristianos protestantes alemanes, que a los 17, 18 años se oponen en nombre de la propia experiencia de fe, se oponen al nazismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del sentido religioso? El descubrimiento de la desproporción estructural. Si yo descubro que a mis preguntas la respuesta que puedo darme con mis capacidades es limitada, entonces seré disponible a escuchar y dialogar con propuestas diferentes de la mía, porque soy consciente que yo no soy capaz de responder. Por esto dice aquí, porque entonces el paso lo determina de antemano el proyecto del poder y el proyecto de nuestro interés. De hecho, toda sociedad ideológica tiende a congelar la verdadera investigación. Usa el poder que ostenta como instrumento para contener dentro de ciertos límites la investigación que se realiza y se enseña. Una dictadura nunca tiene interés en que la investigación sobre el hombre sea libre. Porque una investigación libre sobre el hombre es el límite más peligroso para el poder y una fuente incontrolable de posible oposición. Y esto es verdadero históricamente. Es verdadero históricamente, porque una serie de grandes investigadores tuvieron que abandonar la Alemania nazi. Casi todo viaja a Estados Unidos, se emigra a Estados Unidos, pero lo mismo le pasó también a la Unión Soviética. El caso más importante de esto es el famoso Sakharov, que ha sido premio Nobel de la Química, uno de los grandes químicos que ha sido premio Nobel de la Paz después, que a un cierto punto se da cuenta que no es posible hacer ciertas investigaciones porque dentro del régimen comunista, etc. Bien, ¿qué hora es? Faltan 8 minutos. Atención, dice, una dictadura nunca tiene interés en que la investigación, etc. Cuando no existe este humilde sentido de que el pensamiento humano es esencialmente reformable, la metamorfosis se pone en marcha inevitablemente. La filosofía se convierte en ideología. Y tal
Metamorfosis se lleva a cabo en la medida en que llegue a considerarse normal que la idea preconcebida que se tiene de la vida tiende a imponerse. Así entra en escena la violencia del poder. Si ustedes analizan todas las grandes ideologías, terminan siempre para matar gente. En la Revolución Francesa inventaron la guillotina, ¿no? ¿Y para qué servía la guillotina? Para eliminar los enemigos de la revolución. ¿Y quién eran los enemigos de la revolución? Porque no estaban de acuerdo con las ideas de los jacobinos. Y ellos fueron los primeros que comenzaron a llamar enemigos del pueblo, enemigos de la patria. ¿Quién era el enemigo de la patria? No necesariamente no eran gente que odiaba a Francia, eran los que no estaban de acuerdo con ellos. Y lo mismo sucederá en la Rusia de Stalin. Enemigos del pueblo. ¿Y quién eran los enemigos del pueblo? Los que no estaban de acuerdo con su visión de las cosas. Stalin terminará para matar muchísimo de lo que habían hecho la revolución, de sus compañeros. Mandará a matar a Trotsky, que había emigrado en México. Y Trotsky era uno de los que habían hecho la revolución con él. Y del mismo modo la Revolución Francesa. Ustedes se recuerdan, ¿han visto la película Danton con Gérard Depardieu? Es una película interesantísima. Danton. È una pellicola di, credo che l'autore è Vaida, un direttore polacco, è interessantissimo. Termina la Revolución Francesa, termina para matar los mismos que han hecho la revolución. Pero lo mismo pasa en todas las grandes ideologías. Termina para intentar eliminar quien se opone a ellos. Lo que está pasando ahora en Nicaragua, ¿no? Si ustedes ven lo que está pasando en Nicaragua, quien es opositor del régimen, el régimen lo elimina. Lo que está pasando en Venezuela. Es decir, las ideologías tienen esta característica, que tratan de destruir quien piensa diferente. ¿Por qué? Porque no están abiertos, porque no están conscientes de esta desproporción estructural. Y esto puede pasar en varios ambientes. Bien, faltan 4 minutos. No voy a entrar en mérito al tema de la tristeza. 2 cosas le pido. 1, que para el día lunes lean bien lo que falta. Segundo, sobre este tema de la tristeza, busquen, si pueden, sobre todo músicas, canciones, músicas, que tengan dentro esta idea de la tristeza que está acá. ¿No? Tristeza igual, atención bien, tristeza igual conciencia de la desproporción. Dice, leemos solo las primeras 3 líneas. Atención, dice el texto: a la presunción del poder cargada de censura y negaciones le corresponde en el individuo, en el hombre real, una gran tristeza y la define característica fundamental de la vida consciente de sí, deseo de un bien ausente, como decía Santo Tomás. Entonces, busquen documentos donde se ve una tristeza que pero es fruto de una conciencia de la desproporción. Es decir, la tristeza de la cual hablamos es una nostalgia, no es una depresión. ¿Se entiende? La tristeza de la cual habla aquí no es una depresión, no es la tristeza de uno que dice que la vida no tiene ningún sentido, no se trata de eso.
Se trata de tener conciencia de esta desproporción. Entonces, tener conciencia de que la felicidad que uno experimenta no es la felicidad plena y definitiva. Entonces es interesante, va unida con una cierta alegría esta tristeza, pero lo veremos en la próxima clase, ¿ya? Porque ahora están distraídos, están pensando en el almuerzo y yo también estoy cansado, ¿ok? Me dan la lista, han completado la lista. ¿Quién La lista, ¿verdad? ¿Han completado la lista o no? De la presencia. ¿Dónde está? ¿La lista? No han escrito nada. Yo sí he escrito. Y me lo han dado, ¿no? No. Creo que es esa. Aula, esperen, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? La lista. ¿Quién tiene la lista?